Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la lectura de Lucas, capítulo 23, versículo 35 al 39, cuatro versiculitos. eh, y vamos a profundizar un poco en ellos, mis hermanos. Entonces, permítame orar para continuar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque vemos a tu Hijo amado, Señor, por medio de las Escrituras, cómo dio su vida para darnos salvación, Señor, y ponernos en Él. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, porque nos permites escudriñarla, Señor, y te pedimos, Señor, seas tú enseñándonos, seas tú, Señor, haciendo tu voluntad, y seas tú revelándonos eh, acerca de las Escrituras que dan testimonio de tu Hijo amado. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Lucas 22 35 39 continúa eh, el, el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ese sufrimiento que estuvo allí. eh, entonces vamos a continuar leyéndolo. Eh, el versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Decían quiénes? Los gobernantes, que decían, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido por Dios. Luego los soldados, en el versículo 36 dice, los soldados también le encarnecían acercándose y presentándole vinagre. ¿Sí? Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos en son de burla, ¿cierto? Versículo 39. Dice, y unos de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mis hermanos, como han visto en negrita, aparece tres eh, expresiones o tres frases que hablaban gobernadores, soldados y malhechores, dice la palabra de Dios. Y esta frase es, sálvate a ti mismo. Lucas 23 35 al 39 presenta cuatro grupos y solo una idea. ¿Sí? ¿Cuál idea? La frase de sálvate a tú mismo. Los cuatro grupos era primero, en el versículo 35 hablaba de el pueblo que observaba, ¿sí? Silenciosamente. Ya el pueblo ya había dado su juicio de crucificar al Señor Jesucristo. Entonces estaban actuando de forma de observar, ¿cierto? Observar. Los gobernantes, dice la palabra de Dios, que se burlaban, eh, los soldados se burlaban y unos criminales se burlaban, con una expresión que daba a entender la siguiente. Si eres quien dices ser, demuéstralo salvándote a ti mismo. Era lo que decían estos tres grupos de personas, ¿cierto? En el caso de los ladrones sería la persona. Gobernantes dice a otros salvó, sálvese a sí mismo. Soldados decía, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y ladrón decía, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿sí? Perdónenme la repetición, pero si la palabra de Dios o si las escrituras lo hablan repetidamente como una sola idea que trasciende los tres grupos, es porque algo importante nos quiere decir allí, ¿no? Eh, estos tres burlas se podría decir que son burlas a la primera lectura, ¿sí? Pero también no necesariamente tienen que ser burlas, son una tentación para la persona de nuestro Señor Jesucristo que se repetía desde diferentes lugares, ¿sí?
¿Para qué? Para que hiciera el hecho de salvarse a sí mismo, ¿sí? Algo estaba pasando allí detrás. ¿Por qué estas tres personas hablaban sobre salvarse a sí mismo? Y en primera instancia se sentía como burla, atacando directamente eh, a, a la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? De antemano, no sé si es sangre colombiana o sangre pecadora, creo que son ambas. A un colombiano siempre han dicho que eh, el reto de, de hacer cualquier cosa, el colombiano siempre va y hace, ¿cierto? Entonces, eh, decía un personaje, Yokoi Kenji, que decía que si tú le decías a un japonés, hey, ¿por qué no te subes y cambias ese bombillo? El japonés iba a decir, no, yo por qué voy a hacer eso, nada que, pues, me lastimo, me caigo y está mal, no tiene sentido que yo vaya a cambiar ese bombillo de un poste, ¿sí? Pero si al colombiano le dice, ¿a que no es capaz de ir a cambiar el bombillo? El colombiano dice, ¿ah, que no? Ja", y una vez se va subiendo y cambia el bombillo, ¿cierto? De la misma manera, atacando al ego, estos cuatro gobernantes estaban tentando al Señor Jesucristo, perdón, esos cuatro grupos estaban tentando al Señor Jesucristo eh, para que hiciera algo que él sí podía hacer, pero que no quiso hacer, ¿sí? Eso es muy diferente a la analogía de la historia que acabo de contar de los japoneses y los colombianos, que nosotros sí hacemos porque no sé por qué queremos demostrar algo, ¿sí? El Señor Jesucristo también quería demostrar algo, ¿sí? Y continuamos. Me hace recordar mucho, mis hermanos, o nos hace recordar de que estas tentaciones también el Señor Jesucristo las había superado, ¿cierto? ¿Cuándo y en qué momento? Lo vemos en Lucas 4:3, ¿sí? Recuerden, los gobernantes dijeron, a otro salvó, sálvese a sí mismo. En el Lucas 4:3, Satanás tentó al Señor Jesucristo diciendo, entonces el diablo le dijo, si eres, ¿sí? El Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Prácticamente ese, si eres, es muy parecido como, ¿por qué no te salvas? Si eres el Hijo de Dios, sálvese a sí mismo, ¿cierto? eh, apela esta comparación a, a que los gobernantes querían satisfacer o inclusive Satanás quería que satisfaciera su necesidad de hambre, ¿cierto? Sabiendo que el Señor Jesucristo fue al desierto para ser tentado, dice las Escrituras, ¿sí? Entonces apelan a satisfacer las necesidades propias primeros, ¿sí? Usar el poder, ¿sí? Para beneficio personal en lugar de obedecer al Padre. El Señor Jesucristo fue a ser tentado, ¿sí? En obediencia al Padre, pero también pasó por la cruz, ¿sí? En obediencia al Padre. No actuó como gobernante, siendo él rey de reyes, no actuó, ¿sí? No actuó, se despojó a sí mismo, dice las Escrituras, ¿para qué? Quitando ese poder, porque como dice la canción, podía llamar miles de ángeles, como lo dijo también en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Para beneficio personal, ¿sí? Y era justo, si lo hubiera hecho, aún así era justo, pero él lo hizo en obediencia al Padre, ¿sí? ¿Qué hizo? Anteponer la obediencia al Padre a la necesidad de sí mismo, ¿sí? Así como en Satanás hubiese podido dicho, bien, lo hago, ¿sí? Y hubiera convertido la piedra en pan, así también se hubiera salvado a sí mismo, ¿sí? Pero no, él antepuso el negarse a sí mismo, ¿sí? Para poder obedecer al Padre. Mis hermanos, los soldados, eh, dice, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, decían los soldados, ¿cierto? Lucas 4, continuando con la tentación del Señor Jesucristo, en el versículo 5 y 6 dice, y le llevó el diablo a un monte alto, ¿sí? ¿Qué le dijo el diablo? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra
y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mis hermanos, eh, los soldados, ¿a quién representaban los soldados? Representaban al poder, ¿sí? A la autoridad, al dominio. Ellos a quien rendían cuentas al César. Ellos estaban en pos de el imperio romano, ¿cierto? Ellos estaban acostumbrados a ver que un rey, ¿sí? Eh, siempre impone, ¿sí? Y un rey no sufre, el rey impone, ¿sí? Y por ellos decían, el versículo anterior, que era lo que decían, decían, si tú eres el rey de los judíos, ¿sí? Porque ellos tenían el concepto de un rey, sálvate a ti mismo, ¿sí? Inclusive tenían hasta un título encima que decía, este es el rey de los judíos, ¿cierto? Pero en esta cosa, en este momento, tanto el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 recordando un poco en nuestro estudio, cómo Satanás también pone ¿qué? Pone en tentación, ¿sí? Toda la potestad y la gloria, ¿sí? Eh, del poder, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Solamente pedía que se postrara y que lo adorara, ¿cierto? Pedía eso, nada más. Pero esta analogía decía que dice o nos muestra, ¿sí? A que los soldados se burlaban porque en cierta manera también tentaban a demostrar el poder, autoridad y dominio según los criterios del mundo, ¿cierto? Y como dije ahorita, un rey debía era imponerse y no sufrir, por eso decían, si tú eres el rey de los judíos, ¿sí? Entonces pasó el Señor Jesucristo por negarse a sí mismo, ¿sí? Y no aprovecharse, no aprovecharse, no, pudo haberlo hecho, sino que no escatimó así, o sea, no escatimó en ser rey de reyes como cosa que aferrarse, sino que se negó a sí mismo, ¿sí? Y en este caso, él pudo haber tenido la autoridad sin ponerse y a la final, pues no sufrir, ¿sí? Simplemente hacer lo que los soldados decían. Mis hermanos, el ladrón que estaba allí, que decía, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿sí? Haciendo el paralelo, estaba en Lucas 4 en la tentación del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice Lucas 4 9 a 10, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti que te guarden, ¿cierto? Eh, en esta ocasión, mis hermanos, el ladrón eh, tentaba indirectamente, no porque fuera por intención, simplemente así es el mundo, nos tienta, ¿sí? ¿A qué? A exigir una demostración espectacular para probar quién es. Satanás lo hizo. Ey, lánzate del pináculo, que vengan ángeles y te salven, ¿cierto? También usar a Dios para escapar del sufrimiento. Fue la tercera tentación del Señor Jesucristo y la tercera tentación significa que estaba cerca de cumplir los 40 días y que pues también le estaba tentando a escapar del sufrimiento, ¿sí? Y de esas consecuencias del sufrimiento, el hambre, ¿sí? En este caso el ladrón pues apuntaba a la muerte, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que aquel ladrón o sabemos que son ladrones por otros evangelios. En Lucas dice malhechor, aquel malhechor, ¿cierto? No solamente le habla sobre sálvate a ti mismo, sino también un poco de egoísmo diciendo y a nosotros, ¿sí? Después sabemos de que eran culpables, no eran inocentes, ¿sí? Y pues tenían un castigo por hacer eh, sus hechos malos o malhechores, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál era el mensaje?
que trascendía en los tres grupos. Uno, poner el bienestar de cada persona por encima de la voluntad del Padre. ¿Sí? Eh, Charles Spurgeon decía, Cristo no se salvó a sí mismo, hablando de este momento, porque decidió salvarnos a nosotros. ¿Sí? Decidió obedecer al Padre para salvarnos a nosotros, ¿sí? Ahí está la diferencia, mis hermanos, de Cristo, ¿sí? Y nosotros, ¿sí? Lucas 9:23 dice, recordando lo que decía el Padre, lo que decía el Señor Jesucristo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? ¿Qué nos dice el mundo, mis hermanos? ¿Qué nos está diciendo el mundo? ¡Hey, sálvate a ti mismo! ¿Sí? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Niégate a ti mismo, ¿sí? ¡Qué gran diferencia! ¿Sí? Se ve hasta justo decir, sálvate, salva tu vida, ¿sí? Y el Señor Jesucristo nos dice, niégate a ti mismo. Lo vemos ahí en Lucas 9:23, dice, niéguese a sí mismo. ¿Sí? Dos caminos, mis hermanos, dos filosofías, una decisión que transforma nuestra vida, que nos da un nuevo nacimiento. Entonces, mis hermanos, estas dos filosofías o modos de pensar, uno, sálvate a ti mismo versus niégate a ti mismo, ¿cierto? Aquí tenemos unos versículos sobre lo que el Señor Jesucristo enseña, pueden hacerle captura, pueden leerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el mundo? Sálvate a ti mismo, ¿qué enseña Jesús? Piérdete por causa de su nombre, ¿cierto? ¿Qué dice el mundo? Protege tu vida a toda costa, ¿sí? ¿Qué dice Jesús? Entrega tu vida por amor. ¿Qué dice el mundo? Que te sirvan, busca ser importante, ¿cierto? Ser alguien en la vida, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? Sirve a los demás, ¿sí? ¿Qué dice el mundo? Haz tu voluntad. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Obedece a Dios. Sí, diferente, ¿no? Haz tu voluntad o haz la voluntad del Padre, ¿cierto? ¿Qué dice el mundo? Ama solo a quienes te benefician, ¿sí? ¿Qué dice Dios? Ama como Cristo amó o a tus enemigos, ¿cierto? ¿Qué dice el mundo? Evita el sacrificio y la incomodidad, ¿sí? Relájate, ¿sí? Ve bien, ¿sí? Que tú estés bien, te va a dar tranquilidad, te va a dar comodidad, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Vive como sacrificio para Dios. ¿Qué dice el mundo? Vive para ti mismo. Te es paz mental, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Niégate a ti mismo y toma tu cruz. Vas a tener una paz, ¿sí? Que solamente el Señor da, ¿sí? Eh, la verdadera paz, no sé, no la paz mental de acostarme y ver una buena serie y ya pasó y ahora qué sigue, cómo, sí, luego trabajo, luego otra vez otra serie, sí, o televisión, no diciendo que sea malo en sí mismo, sí, sino que ¿realmente esto agrada al Señor? Eso, el Señor nos está diciendo que hagamos eso, que vinimos aquí para disfrutar de este mundo o vinimos aquí para servir al Señor, ¿sí? Y en medio de ello hay gozo, gozo eterno, no disfrute temporal, ¿sí? Eso es la gran diferencia, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, conclusión, la tentación repetida, sálvese a sí mismo, si eres el rey, sálvate, sálvate y a nosotros, dicen los tres grupos de personas, gobernantes, soldados y el ladrón, ¿sí? Lucas, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, soldados, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y el ladrón, tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, apelando al egoísmo, ¿cierto? Los gobernantes a que apelaban, ellos no estaban perdiendo nada, ¿sí? Por eso se separaban, simplemente si eres el Cristo, hazlo, ¿sí?
y ya. Los soldados apelaban al poder, apelaban a lo que podía ser un rey. Bueno, si lo eres, hazlo, ¿sí? El ladrón apelaba a su sufrimiento. eh, Hazlo y sálvame a mí, por favor, ¿sí? Entonces aquí vemos que aquí apelan, dice, al poder, la fama y el éxito visible. El soldado a demostrar autoridad, dominio según los criterios del mundo. El ladrón a escapar del sufrimiento y las consecuencias. A poner el propio interés por encima de la voluntad de Dios. Apelan todos los tres, ¿sí? El mundo siempre nos invita a preservar el yo por encima de la obediencia de mi Señor. ¿Sí? Decimos que es nuestro Señor, pues debemos apelar a la obediencia, ¿no? A salvar mi vida, ¿cierto? Eh, eh, la respuesta de Cristo: no te salves a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, ¿sí? Prácticamente piérdete, entrega vida, entrega tu vida, sirve, obedece, ama, sacrifica, muere al yo. La verdadera victoria no es salvarse a sí mismo, sino entregar la vida por amor en obediencia al Padre, ¿sí? Que sea nuestro Señor Jesucristo obrando en nosotros, así como el Señor Jesucristo obedeció al Padre allí en la cruz, ¿sí? Eso es la enseñanza, ¿sí? Él pudo haber hecho caso a los tres, ¿sí? En primera instancia, a los gobernantes lo pudo haber hecho, pero no. Él había orado previamente: pasa de mí este cáliz, dijo el Señor en el Getsemaní, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y cuando entendió cuál era la voluntad del Padre, obedeció al pie de la letra, ¿cierto? El mandato, perdón, ahí. Eh, entonces, mis hermanos, versículo que me encanta, que representa esto es: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mis hermanos, el sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo fue con un propósito, fue para poder que vieran al Padre, ¿sí? Por medio del sufrimiento, dice Pablo que en medio de las cosas difíciles es que se ve la gloria de Dios, ¿cierto? Nos permite también acercarnos, ¿sí? Y el Señor Jesucristo permaneció, o sea, o se mantuvo dentro del sufrimiento en obediencia al Padre. De la misma manera, el Señor está diciéndonos que si pasamos por este sufrimiento, si pasamos por este em, momento complejo, ¿sí? Que también lo disfrutemos porque hace parte, ¿sí? de, em, de la voluntad del Padre, ¿sí? Y nos quiere enseñar. Todas esas cosas nos ayudan para bien, ¿sí? No queriendo decir que amemos el sufrimiento, no queriendo decir que seamos masoquistas, ¿cierto? Queriendo decir que permanezcamos en Él, ¿sí? ¿Para qué? Para Él, ¿cierto? ¿Y por qué? Por Él, ¿cierto? Dice las Escrituras, ¿sí? Entonces, dijo Job: disfrutaremos lo bueno, o no. Dijo Job en su palabra: disfrutaremos lo bueno, recibiremos lo bueno y no lo malo, ¿sí? Lo malo que en nuestra percepción se cree que es malo, pues para el Señor es bueno y Él se glorifica en ello, ¿sí? Y es una prueba y vamos a tener el check, ¿sí? De estar gozosos inclusive en el sufrimiento, como lo decía el apóstol Pablo. Mis hermanos, eso era todo, era una idea que trascendía, era diferentes tentaciones, eran diferentes burlas que pudo él simplemente callar bocas, ¿sí? Y asombrar ojos, pero no lo hizo por obediencia al Padre. Gracias, mis hermanos. Chao.